¿Por qué la mayor cantidad de especies venenosas están en los lugares más cálidos del planeta? Es decir, miren Australia, por ejemplo. Si consultas, te dirán que de las 10 especies de serpientes venenosas, casi todas viven allí. Además, la araña de Sydney, el pulpo de anillos azules, las cubomedusas, la garrapata de la parálisis y los peces piedra, que se encuentran en Australia, son los más letales de su especie. Y aún este lindo ornitorrinco tiene un espolón en el tobillo que en el macho puede segregar un veneno que podría matar a un perro. En los humanos solamente causaría un dolor insoportable. La pregunta es, ¿por qué las especies más venenosas viven en lugares cálidos? Es algo que me he preguntado casi toda mi vida. Tal vez es porque nací aquí, en el pequeño pueblo de Turagon, en Australia. Esta es la primera casa en la que yo viví. Tal como recuerda mi mamá, en el patio trasero había a shed where we found redbacks. ¿Y yo solía jugar en ese galpón? I don't think once we found the redbacks that we let you in there. Sí, eso me tranquiliza. Gracias, mamá. Una araña de espalda roja es una araña muy venenosa. Y afortunadamente no quisieron comerme, de otra manera no estaría aquí. Ahora, antes de continuar, ¿vale la pena preguntarse, ¿eso es verdad? ¿La mayoría de las especies venenosas viven en lugares cálidos? Bien, aparentemente no soy el único que lo piensa porque encontré los siguientes mensajes en Reddit sobre el tema, pero en realidad no explican por qué sucede. ¿Pero qué dicen los datos? Este es un cálculo de las temperaturas promedio mundiales. Comparémoslo con este mapa que he coloreado de acuerdo con el número de especies venenosas en cada país. El país con mayor número de especies venenosas es México. Hay 80 diferentes organismos capaces de matarte. Lo siguen de cerca Brasil y luego Australia. Bien, parecería concordar con las temperaturas promedio mundiales. Entonces, ¿por qué sucede así? La primera hipótesis es que hay algo acerca del calor que permite la formación de esas moléculas de veneno. Entonces le conté esa idea al profesor Polyakov del canal Periodic Videos. No lo creo. Muy bien. Porque la razón es, si aumentas unos 10 grados centígrados, los cambios en la temperatura rondarán la temperatura ambiente, ¿sí? Solamente se duplicará la tasa de la mayoría de las reacciones químicas. Y no creo que nada evolutivo tenga probabilidades de evolucionar con una gran diferencia basándose solo en un factor de 2 en las tasas. Entonces me pregunto, ¿qué son estas moléculas de veneno exactamente? Bien, en la mayoría de las especies donde el veneno se inyecta por los colmillos se encuentra en la saliva. En la araña de Sydney, por ejemplo, el efecto letal parece casi accidental. Lo que debes comprender sobre el veneno es que está ahí y matar es un acto secundario. La verdadera razón por la que las arañas lo tienen es para digerir a su presa. El veneno debe actuar antes de finalmente comérsela. Al inyectar el veneno, comenzará a licuar cualquier cosa que atrapen. Y una vez que se hace líquido, todas las arañas viven a sopa. La araña de Sydney evolucionó sin humanos ni otros primates alrededor. E irónicamente su veneno es el más potente para esos grupos. Es la mejor broma evolutiva que existe. El único grupo de animales con columna vertebral que son alérgicos a este veneno son los primates. No tenemos primates en Australia. Bien, entonces los lemures, los monos, los simios y nosotros. La mayoría de las especies no solo tienen un tipo de molécula de veneno, sino todo un cóctel de diferentes proteínas que varían desde cadenas de moléculas cortas hasta cadenas muy largas. Y esas moléculas pueden tener un gran número de funciones. Algunas son neurotóxicas, que pueden inutilizar tu sistema nervioso. Otras son hemotóxicas, que atacan a las células de tu sangre y pueden disolver los tejidos. Pero ya que estamos hablando de cócteles, ¿qué sucedería si bebieras ese veneno? Podrías mezclar veneno de taipán y beberlo con tu whisky alegremente y no sería un problema, mientras no tengas irritada la membrana mucosa o una úlcera estomacal o algo así. Solo ingresando al torrente sanguíneo es un problema. Ok, entonces si beber el veneno no te matará, ¿qué sucede si te muerde, digamos, una taipán del interior? Esa es probablemente la serpiente de tierra más venenosa del mundo. ¿Qué hacer? ¿No entrar en pánico? ¿Mantener la calma? Creo que es más fácil decirlo que hacerlo. El veneno viaja a través del sistema linfático, en realidad no viaja a través de las venas o los vasos sanguíneos, eso está justo por debajo de nuestra piel. Y si llega a nuestro sistema nervioso, interrumpirá las señales que mantienen latiendo a nuestro corazón y a nuestros pulmones respirando.
Y entonces lo que realmente te mata es la asfixia. Entonces lo que debes hacer es permanecer muy quieto, colocar un vendaje en la extremidad que ha sido mordida desde la punta hasta el torso, y recuerda que el vendaje debe estar muy ajustado para atrapar el veneno dentro del sistema linfático, pero no lo suficientemente ajustado para cortar el flujo sanguíneo. Bien, una vez que tengas el vendaje listo, necesitarás encontrar el antídoto. ¿Qué es un antídoto? Bien, se crea al inyectar a un organismo grande como un caballo una solución diluida del veneno. El caballo producirá anticuerpos para ese veneno, que luego podemos cultivar e inyectarlo en el caso de ser mordido. Crear antídotos es un trabajo duro. Se necesitarían extraer 17 veces el veneno de una araña de Sydney para conseguir veneno suficiente para hacer una única dosis. Y lo que es peor, un antídoto puede ser utilizado en un individuo un número limitado de veces, porque con cada uso tu cuerpo creará anticuerpos para ese antídoto, haciendo que el antídoto sea ineficaz. Entonces podrías preguntarte por qué simplemente no te podrías inyectar cantidades diluidas del veneno y crear tus propios anticuerpos. Podría funcionar, excepto por el hecho de que una vez que te muerden deberías tener muchos anticuerpos en tu sistema. Y para poder mantener los anticuerpos a alto nivel, deberías continuar inyectándote el veneno, digamos cada mes, y eso probablemente no sea lo mejor para ti. Pero ¿por qué las personas en climas cálidos deben preocuparse por esto y no las personas en climas fríos? Bien, acudí a los expertos para intentar descubrirlo. Globalmente, no hay realmente un patrón sobre esto. ¿En serio? Entonces, ¿qué sucede con los mensajes de Reddit y el mapa que hice? Bien, si me preguntas, ¿hay un patrón que demuestre que hay más animales venenosos en los lugares cálidos? No sé si existe. Con las serpientes, que es el grupo con el que estoy familiarizado en Australia, el patrón es diametralmente opuesto. Si visitas el sur de Australia, cada serpiente que encontrarás en el monte Kosciuszko será venenosa. Si visitas alrededor de los trópicos de Darwin, probablemente no verás serpientes venenosas, sino todas pitones y culebras inofensivas. Bien, no esperaba eso. Las serpientes más venenosas de Australia viven en los lugares más fríos. Y la razón para esto es... Hace 20 millones de años, una serpiente marina itinerante que viajaba desde Asia mientras Australia se movía en dirección a Asia, llegó a Australia y al principio eran venenosas. No existían serpientes en Australia en ese tiempo y entonces las serpientes venenosas se propagaron. Esa gran familia llamada los elápidos, la familia cobra. Ok, pero a nivel global mi afirmación continúa. Existen más especies venenosas en países cálidos. Existirá una vasta mayoría de serpientes venenosas en climas cálidos en comparación con áreas frías. El problema es que existen muchas más serpientes. Entonces, en proporción de la cantidad de serpientes que existen, las venenosas serán probablemente las mismas e incluso serán menos en el caso de un lugar como Australia, por ejemplo, que en un área fría. ¿Por qué existen más especies venenosas en lugares cálidos? Bien, la verdad es que no existen. Al menos no en proporción de especies. La mayoría de las especies venenosas del planeta son de sangre fría. Son organismos cuya temperatura corporal está regulada por lo que los rodea. Eso significa que solo pueden tener periodos cortos de energía. Entonces, en lugar de perseguir una presa y escapar de los predadores, necesitan una estrategia diferente que les permita sobrevivir. Entonces, muchos de ellos desarrollaron veneno. Existe una gran cantidad de especies de sangre fría en los climas cálidos, por lo que parecería lógico que existiese un mayor número de especies venenosas, pero eso no significa que no existan especies venenosas en lugares fríos. Las únicas serpientes que existen en el círculo ártico son víboras europeas, una especie venenosa. Pero la biodiversidad por sí sola no brinda una respuesta completa a esa pregunta. También depende de la historia evolutiva. Si hubiésemos llegado a Australia hace 20 millones de años, no hubiese habido serpientes. Las venenosas llegaron primero y las no venenosas luego. Creo que es una explicación muy vaga, pero es la mejor que he conseguido. ¿Por qué es una explicación vaga? Bien, porque no da lugar a ninguna adorable y complicada teoría ecológica ni a ninguna otra cosa, simplemente se basa en la historia. Pero es un patrón muy sólido y no parecería poder explicarse de otra manera. Y hoy en día en Hawái no existen serpientes venenosas y lo mismo sucede en Jamaica. Esos son lugares de clima cálido que simplemente han evolucionado o han perdido las serpientes venenosas que pudieron tener. Bien, podría ser un accidente afortunado por el cual fuimos favorecidos con pocas arañas venenosas. También debo recordar que estamos viviendo en un momento muy particular, aproximadamente 15.000 años después de la última era de hielo. Eso pudo haber barrido muchas de las especies de sangre fría de las latitudes septentrionales del hemisferio norte. Por ejemplo, en Irlanda no existen serpientes porque ese lugar fue completamente barrido por una capa de hielo, y las serpientes aún no han logrado volver a la isla.
Mi punto es que la distribución de especies depende de lo que haya sucedido. Puede ser una explicación insatisfactoria, pero prefiero conocer la verdad que simplemente creer en una tendencia que realmente no existe. Mientras avanzaba con esta gran investigación, me di cuenta de lo complicada que es y cuántos misterios existen aún. Por ejemplo, ¿por qué hay algunas especies mortalmente venenosas y en otras el veneno es menos poderoso? Y no llegué a ninguna conclusión. Las especies letales resultaron tener ecologías muy similares a aquellas de los venenos menos poderosos. Y podría ser un accidente de la historia. Otra observación extraña es que muchas serpientes han evolucionado recientemente y han perdido la habilidad de producir veneno. El mayor éxito en la historia en el mundo de las serpientes lo tuvieron las inofensivas. Han evolucionado de las serpientes venenosas. El veneno es una característica ancestral en las serpientes modernas. Las más exitosas son aquellas que han dejado de lado el veneno y han proliferado a pesar de no tener ese veneno. Aparentemente, el costo de producir el veneno no es mucho mayor al costo de producir saliva. Entonces es curioso que perdiesen lo que pareciera ser una ventaja mortal sobre otras especies. Si tienes algún comentario sobre esto o cualquier otro misterio sobre la distribución global de las especies venenosas, déjalo en los comentarios.